En el libro de Mateo capítulo 14 nos encontramos, hermanos, con una situación donde nuestro Señor Jesús le habían seguido a nuestro Señor Jesús después que Él se apartara para orar, y habían como más de 5,000 personas, eran solamente hombres. En total se calculan que podrían haber sido entre 10,000 y 15,000 personas, porque los 15,000 eran solamente hombres. Y después que, bueno, Jesús ha hecho milagro de alimentarlos, después de todo eso, el pueblo dice que le buscaba a Jesús. Ese relato lo encontramos en San Juan capítulo 6. Dice que como vieron que los alimentaba, que les daba comida y que había hecho ese gran milagro, el pueblo empezó a buscar a Jesús para coronarle como rey. Jesús sabía que no era el momento, por eso aquí vamos a encontrar en el versículo 22 y dice, estoy en Mateo capítulo 14, versículo 22, dice acá: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mis amados, él estaba apresurado por despedir a la multitud, porque cuando los había alimentado, cuando había ocurrido ese milagro, la gente estaba buscándole para coronarle como rey. Entonces Jesús dijo no, pero él sabía que no era el momento. Pero las personas siempre somos llevados, hermano, por lo que vemos. Siempre somos llevados cuando alguien nos da algo, y por eso nosotros nos dejamos llevar por la situación natural. Vamos a ver qué ocurre aquí. Nos dice aquí en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contra el río. Hay ocasiones en las que cuando Dios nos manda, aquí encontramos a los discípulos que habían sido enviados por nuestro Señor, habían dicho, bueno, anda, súbete a la barca. Habían sido enviados por Jesús. En ocasiones vas a encontrar en tu vida tempestades que van a ocurrir. Cuando Dios te dice algo, van a ocurrir también tempestades allí. Dios te dice que hagas un negocio, hagas algo, y vas a decir, pero ¿por qué situaciones difíciles se presentan si Dios me ha dicho que haga esto? ¿Por qué parece tan difícil el camino? O a veces decimos, pero ¿por qué el cristianismo parece tan difícil? ¿Por qué ser cristiano parece tan difícil si Jesús está conmigo, si Dios está conmigo? Y aquí encontramos a los discípulos, a los apóstoles. Vemos aquí, ellos estaban en el mar, habían sido enviados por Jesús, subieron a la barca y se levantaban las tempestades para los discípulos. Jesús, mientras tanto, estaba orando. Aquí hay un panorama muy hermoso para la iglesia de Dios. En este tiempo nosotros como iglesia estamos aquí en la tierra. Y nuestro Señor Jesús está arriba intercediendo por nosotros. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros de día y de noche. Él está, hermanos, siempre cuidando de la iglesia del Señor. Nosotros somos, dice la palabra de Dios, somos la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Y si somos la novia de Cristo, Él está al cuidado de nosotros. Solamente que hay ocasiones que nosotros actuamos como si Dios no nos viera. Decimos, Dios mío, ¿por qué no ves tanta aflicción que yo paso? ¿Por qué no ves tantos problemas que yo tengo? No es que Dios no te vea. No es que Dios no sepa la aflicción que pasas. Dios sabe por qué está permitiendo eso en tu vida. Y eso tiene solamente un periodo. Porque confiamos en un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y a su tiempo traerá el socorro y el auxilio para tu vida, si tú eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Cristo vive. Cristo vive. Entonces, mis amados, encontramos aquí que venía la tormenta, la tempestad. Vamos a entrar primero en la parte histórica, luego vamos a ver la interpretación. Dice aquí el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, estos son las 3 de la mañana. La cuarta vigilia son de 3 a 6 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí ocurre algo muy interesante. Y dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces, tuvieron miedo. Dice que los discípulos estaban ocurriendo una tormenta tremenda. Allí estaban siendo sacudidos. Entonces Jesús empieza a avanzar por ellos y le ven ahí muy cerca de Jesús. Y no le reconocieron en un primer momento. No reconocieron que era Jesús el que estaba allí viniendo. Y todos gritaron atemorizados, fantasma, un fantasma viene. Entonces, mira lo que ocurre aquí. Pero enseguida les habló Jesús diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Les dice, no, cálmense, tranquilos, yo soy.
soy Jesús, no tengan miedo. Había una tempestad, una tormenta tremenda, y en medio de eso aparece Jesús. Y dice el versículo 28. Le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Una respuesta no muy común. ¿Serías capaz, si alguien no está seguro de que es esa persona, no estaba seguro de que era Jesús, serías capaz de decirlo para probar, a ver, permite que yo camine sobre las aguas? Parece una respuesta bastante osada, parece una respuesta bastante temeraria de parte de Pedro, y fue el único que respondió. Todo el resto no dijeron nada, no dijeron, Señor, pruébanos de alguna forma, no. Sino que el resto se quedaron callados, pero Pedro dijo, si tú eres verdaderamente Jesús, permite que yo camine, yo empiece a avanzar sobre el agua, permite que yo camine sobre el agua. Una respuesta bastante interesante de un hombre que más tarde lo negaría, de un hombre que más tarde, pasando un tiempo, iba a decir, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco, no sé quién es, pero tú también eras de los Galileos, tú también eras de ellos. No sé quién era. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás. Y Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor. Mis amados, vamos a ver qué pasa acá. Entonces le respondió Pedro, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y escucha lo que le dice Jesús. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir, ¿a dónde? Para ir a Jesús. Pedro bajó. Dice que Jesús le dijo, ven. Y Pedro bajó rápidamente y empezó a caminar sobre el agua. Parece algo increíble, que en primer momento Pedro cree y dice, bueno, empieza a caminar sobre el agua, magnífico. Pedro seguramente se habrá sentido, qué bueno, estoy caminando sobre el agua, entonces es Jesús. Entonces vamos a ver qué ocurre. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro ya estaba caminando sobre el agua. Ya estaba caminando, dando pasos sobre el agua. Algo sobrenatural, algo increíble. Porque si nosotros nos paramos en el agua, obviamente nos hundimos, porque nuestro peso el agua no es algo resistente y nosotros nos hundimos allí en la superficie, no podemos mantenernos encima. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pedro empieza a caminar y dice que empezó la tormenta muy fuerte, empezó a ver la tormenta, empezó a ver a Jesús, dejó de ver a Jesús y empezó a ver las circunstancias, la tormenta, y empezó a hundirse. Señor, sálvame que me hundo, dice Pedro. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o le tomó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo ¿de quién? Hijo de Dios. Encontramos, hermanos, nos dice, aquí, hermanos, encontramos algo, que Jesucristo es nuestra roca fuerte. Jesucristo es alguien donde podemos correr sin importar cuál sea nuestro problema. Tenemos a alguien que siempre va a cuidar de nosotros, hermanos, porque tenemos un Dios maravilloso. Nos dice, porque Cristo estuvo tan afanado ¿por qué nos dice? Les comenté hace un rato, ¿por qué Cristo estaba tan afanado por despedir a la multitud? Nos releemos en Juan capítulo 6:15, nos dice, Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Las personas cuando reciben algo, como de los políticos, como de las personas, cuando reciben algo, allí está la gente. Cuando tienen algo que percibir, cuando tienen algo que recibir, o cuando ven que tienen un familiar que tiene bastante dinero, ahí está la gente, ahí tiene familia. O cuando tienes mucho dinero, ahí están los amigos. Las personas están allí, tú eres mi amigo y tú eres lo mejor, como tú no hay ningún amigo. Pero el día que pierdas tus posesiones, solamente un verdadero amigo se queda ahí cerca de ti.
Y todo el resto se va a ir. Porque las personas siempre son llevadas por el miedo, siempre son llevadas, hermanos, por el temor, y siempre son llevadas por lo que pueden ver y no confían verdaderamente. Cristo vive. Cristo vive. Y observemos, hermanos, que acá Cristo está en el monte orando. Mientras Cristo está orando, sus discípulos están en el mar batallando con el mar, con la tempestad. Ahora, hermanos, también tenemos un Dios poderoso. Mientras tú estás pasando momentos difíciles en este tiempo, mientras estás pasando crisis, mientras estás pasando enfermedad, dolor en este momento, esta aflicción que estás viviendo en este momento en tu vida, ten por cierto y tenga en cuenta que tienes un Dios todopoderoso que está en los cielos y que ve tu aflicción. Porque no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Él conoce tu aflicción. Él sabe qué es sentirse traicionado. Él sabe qué es sentir la soledad. Él sabe qué es sentir el dolor. Porque mucho más que usted y yo sufrió Él. ¿Sabe quién es? ¿Cómo lo describe Isaías a Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué significa eso? Que fue quebrantado de forma profunda, experimentado en quebranto. Y la paga de nuestra paz fue sobre Él. Había caminado 3 años con personas muy cercanas y la mayoría se dispersaron cuando llegó el momento difícil. Se sintió negado, sintió la negación de su gran amigo, de Pedro. ¿Cree que Dios no amaba a Judas también? Sintió la traición de Judas. ¿Cree que Él no sabe qué es que te rompan el corazón? A veces decimos, pero ¿por qué Dios ha permitido que me rompan el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que ser traicionado por mi familia? Mi hermano me hizo eso, mi hermana me hizo eso. Dios, ¿por qué no me entiende? Claro que Dios sabe qué es eso. Porque Él fue varón de dolores y Él sabe qué es lo que ocurre en tu vida y Él sabe por qué lo permite. Porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. O sus caminos más que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En las horas de la tarde me llamaba un pastor y me decía, a veces no entendemos los momentos difíciles que pasamos. En los momentos duros en nuestra vida no entendemos por qué pasamos eso. No entendemos por qué nos encontramos en el medio de la tormenta. Y por qué se quiere destruir nuestra familia. Nuestros hijos se van. No entendemos por qué vienen momentos difíciles y no lo entendemos. No entiendes por qué estabas sirviendo a Dios y tienes cáncer. Te dijeron tienes cáncer. Y dices no lo entiendo. Yo le he sido fiel a Dios. ¿Será que Dios se olvidó de mí o Dios no existe? No es que Dios no exista. Dios no deja de ser bueno porque te contagiaste de una enfermedad o algo. Sino que Dios tiene un propósito para sus hijos. Y si tú eres su hijo, su hija, Dios tiene un propósito para ti. Y el propósito de Dios es perfecto. Porque Dios nunca va a llegar tarde, ni nunca llega temprano tampoco. Él siempre llega a tiempo. Confía en las promesas que Dios tiene para ti. Confía en la promesa que Dios tiene para tu vida. Y aférrate a eso. Aférrate a eso. Dice, ninguno que tomando en su mano el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que esforzarnos, ser valientes. Cuando te encuentres en medio de la tempestad y veas que no hay solución, así como Pedro, puedes correr a Cristo, puedes ver a Cristo. Señor, socórreme. La actitud de Pedro estaba bien. Claro que en algún momento dejó de ver a Cristo de frente y empezó a ver las circunstancias. En un primer momento Pedro tuvo fe, dijo, bajo, porque para bajar hay que tener fe. Note claramente que Jesús le dice hombre de poca fe. No le dice hombre que no tiene fe. Le dice hombre de poca fe. Y es más, Él fue el único que saltó para afuera, porque todo el resto estaban allí con miedo. Y Pedro fue el único que saltó para afuera y dijo, Jesús, voy a caminar. Permite que yo camine en medio de la tempestad. Y Pedro en ese momento
Sintió, y vio la tempestad, dejó de ver a Cristo de frente, dejó de verlo a Cristo y empezó a ver la tormenta, empezó a ver cómo soplaba el viento y empezó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Empiezo a hundirme y empezó a ver más, y el miedo, cuando un poco más empezaba a hundirse, seguramente el miedo le llenaba más a él, y poco más, cada vez se hundía más rápido y dijo, Señor, sálvame porque me hundo. Hermanos, no importa cuál sea tu circunstancia, puedes correr a Cristo. Puedes correr a Cristo y decirle, Señor, te necesito. Ya no tengo fuerzas para superar esta aflicción. Ya no tengo fuerzas para superar esta enfermedad. Estoy en medio del cáncer. Estoy en medio de un dolor, de una aflicción grande. He perdido un familiar, a alguien he perdido, Señor, ya no puedo soportar más. Los pensamientos me atormentan. Quiero volver para atrás por momentos. Pero, Señor, corro a ti. Puedes decirlo. Y Jesucristo es un Dios poderoso que te va a extender la mano y te va a decir, ven por acá. Porque Él está con nosotros para ayudarnos. Él está con nosotros para ayudarnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bríndele fuertes palmas a ese Jesús maravilloso que nos ama. Les vuelvo a decir, no es que Pedro tuvo falta de fe. Tuvo falta de fe. No es que Pedro no tuvo fe. Pedro tenía fe. Pero cuando Pedro, en vez de ver a Jesucristo, empezó a ver las circunstancias, empezó a hundirse. Amados, en el momento que en vez de ver a Cristo, empieces a ver tus circunstancias, en el momento que en vez de ver a Cristo, empieces a ver los problemas, vas a desfallecer. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Esa es la fe. Cristo vive. Cristo vive. Mis amados, por la fe tenemos que caminar, no por vista. Dice en Romanos 10:17, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Mis amados, siempre estemos confiados en Dios. Cuando se te presente la tormenta, cuando te encuentres en medio de la tormenta, cuando digas ya no puedo más, siempre puedas correr a Cristo, decirle, Señor, me voy a tus brazos, Señor, ya no puedo. Señor, me siento que me rindo, me hundo, Señor, me hundo. De pronto no nos hundimos en el mar, así como Pedro, porque no estamos caminando sobre el mar, pero estamos viviendo situaciones difíciles en el mundo. Estamos viviendo tiempos de aflicción, tiempos de engaño, tiempos de temor. Incluso donde la sociedad estamos viviendo una sociedad muy perversa, muy parecida a los tiempos de Noé, muy parecido a los tiempos de Sodoma. Por eso nosotros tenemos que caminar por fe, creyendo en un Dios maravilloso que nos ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama? ¿Cuántos creen que Dios los ama? Bríndele fuertes palmas a ese Dios maravilloso que nos ama, porque Dios es un Dios maravilloso y para siempre es su misericordia para con nosotros. Entonces, mis amados, encontramos que nosotros en el mundo vamos a tener aflicción, y Jesús mismo nos dijo, en este mundo tendréis, pero confiad que yo he vencido al mundo. Tenemos a un Dios todopoderoso que ya venció al mundo. Tenemos a un Dios maravilloso que ya venció al mundo, mis amados. Por eso nosotros tenemos que confiar en Él solamente. Confiar en ese Dios maravilloso que siempre está con nosotros. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos un Dios maravilloso que ya venció por nosotros. Nosotros somos más que vencedores. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El secreto para vencer la tormenta. El secreto para vencer la tormenta es hacer
lo imposible, simplemente creer en la palabra de Dios y perseverar. Para vencer la tormenta solamente tienes que hacer una cosa. Tienes que creer y perseverar. No hay tormenta que sea más grande que nuestro Señor. No hay tormenta que sea más grande que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sin embargo, si en algún momento te faltan las fuerzas, si en algún momento sientes que ya no puedes más, puedes dar el grito que dio Pedro también. Puedes dar ese grito de decir: Señor, yo no puedo más. Señor, la enfermedad me asedia. Señor, mis enemigos me oprimen. Señor, la enfermedad me aplasta. Señor, ya no puedo más. Puedes correr a sus brazos y decírselo. Cristo vive. Jesús, con su gracia, nos ayuda. Qué bien que nos ayuda el Señor. Y sabe que Pedro, después de haber pasado esta experiencia tan grande con el Señor y que el Señor lo haya salvado, nos habla en 1 de Pedro capítulo 5, 17 y nos dice lo siguiente, el apóstol Pedro. 1 de Pedro 5, 17. ¿Alguien tiene por ahí 1 de Pedro 5, 17? Ah, 1 de Pedro 5. Es 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué promesa, mis amados! ¡Qué promesa del Señor! Echando toda vuestra ansiedad. ¿Sabe que en este tiempo la enfermedad más grande que está aquejando a muchas personas y que según los estudios dicen que esta es la madre de todas las enfermedades, es el estrés? El estrés causa cáncer. Dicen los médicos que el estrés es la madre de muchas enfermedades. Pero el Señor nos está diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe que tienes un Dios maravilloso al que puedes correr y decirle: Señor, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más, pero yo sé que tú eres un Dios de amor y me conoces, sabes quién soy yo. Conoces a tu siervo y sé que me vas a levantar, me vas a ayudar, me vas a dar las fuerzas que yo ya no tengo. Siempre puedes correr a sus brazos, echando toda vuestra ansiedad. Estás ansioso, sientes que ya no puedes salir de ese problema, sientes que ya no puedes salir de esa crisis, sientes que ese problema te está ahorcando. Corre a Cristo. Corre a Cristo, dile: Señor, ya no puedo más. Corre a sus brazos. Porque el miedo puede hundirte. Si te vas a empezar a llenar de pensamientos negativos, puedes llegar al suicidio. Y muchas personas han llegado al suicidio simplemente por no correr a los brazos de Cristo, por no echar su ansiedad sobre Él. Hermanos, cuando estás ansioso es un estado que ya no puedes qué hacer, te sientes impotente, no sabes cómo actuar, cómo resolver los problemas. En el momento que tú llegas a la ansiedad, es un momento crítico para la vida de cualquier persona. Cuando tienes un problema, tienes 3, 4 problemas y no sabes ni cuál resolver. No sabes cuál debes resolver primero porque tienes tantos problemas y dices: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y finalmente no puedes pararte para decir: bueno, primero voy a empezar, tengo 5 problemas, pero los 5 de pronto no puedo resolverlos. Voy a empezar uno por uno. Pero si te llenas de ansiedad, vas a querer resolver los 5 y ninguno vas a poder. Pero si tú te paras tranquilo, firme, vas a empezar uno por uno. Aunque veas que el otro problema ya llegó a su fin y fracasaste con ese problema, vas a continuar resolviendo uno por uno los problemas. Pero cuando te llenas, hermanos, de ansiedad, vas a fracasar. Pero si te llenas de confianza en Dios, no importa qué ocurra en tu vida, vas a permanecer en Cristo. ¿Quién nos separará? Me encanta esa afirmación del apóstol Pablo. Me encanta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O espada?
¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Dice, ni la vida, ni la muerte. ¿Sabe que para un cristiano la muerte no es un fracaso? Si estás viviendo un momento difícil de un cáncer, de una enfermedad, eso no es un fracaso. La muerte para un cristiano no es un fracaso. El apóstol Pablo mismo lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y sabe qué dice en los Salmos nuestro Señor? Grato es a Jehová la muerte de sus santos. La muerte tampoco es un fracaso, al contrario, la muerte es una victoria para un verdadero creyente. La muerte es una victoria para un verdadero creyente. Si no, el apóstol Pablo, lleno de cadenas, ya al borde de la muerte, no hubiera estado gozoso. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia, la cual el Señor me dará a mí, y no solamente a mí, dice Él, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos aman su venida? Entonces dele fuertes palmas a ese Dios poderoso. Dios te ama, Dios te ama. Mis amados, ni la muerte, ni ningún problema será motivo para que nos separemos del amor de Cristo. Un verdadero creyente va a permanecer por encima de todo. Un verdadero creyente permanece por encima de las circunstancias. Un verdadero creyente confía en el Señor. Confía en Dios por encima de todo. Y mire, una nota aquí. La edad presente será de tormentas para la iglesia. Estamos viviendo una época bastante difícil. Bastante difícil. Tenga en cuenta, hermanos, que los discípulos estuvieron en la tormenta por mandato de Jesucristo. Tenga en cuenta que los discípulos estaban en la tormenta por mandato de Jesús. Jesús les había dicho, vayan adelantando, vayan caminando por allí, vayan con el barco. Empezaron a alejarse y la tormenta empezó a sacudir. Muchos nos preguntamos, pero ¿por qué si soy cristiano estoy viviendo momentos difíciles? Si soy cristiano, le entregué mi vida al Señor. Yo no tengo dinero, estoy viviendo una crisis. ¿Por qué si soy cristiano? Y les vuelvo a decir, ser cristiano no te exime de tener pruebas y luchas y circunstancias. Al contrario, los cristianos vamos a ser aborrecidos. Vamos a ser odiados. Vamos a ser perseguidos. Estamos viviendo una época bastante difícil, donde de pronto no estamos siendo perseguidos como los primeros cristianos por la espada de Nerón, pero ahora estamos siendo contaminados por el ambiente. Estamos viviendo en una época de internet donde ya no hay pudor, en una época donde se ha perdido toda vergüenza, no hay respeto, donde las personas ya no buscan casarse, sino que cada uno quiere vivir en el libertinaje. No quieren casarse, no quieren asumir un compromiso. A las personas se les gusta el libertinaje. Todos pueden hacer lo que quieran. No puedes decir nada a nadie. No puedes corregir a tus hijos. No puedes hacer nada. Estamos viviendo en una sociedad que cada vez más se dirige a la perversión. Estamos viviendo en una sociedad que cada día está contaminando al medio ambiente. Y cada vez más nos dirigimos a la destrucción. Estamos viviendo en una sociedad donde nos venden, hermanos, comidas, donde comemos o nos alimentamos de comidas que nos dañan todos los días. Y por eso nuestra vida cada día es más decadente. Nuestra salud cada vez es más decadente. Y espiritualmente ni se diga, mis amados. Espiritualmente estamos viviendo en una sociedad donde cuando eres cristiano hasta se burlan de ti. Cuando dices que eres creyente hasta te van a botar del trabajo. Y en muchos países están persiguiendo y matando a cristianos, a creyentes, por causa de Jesucristo. Y nosotros tenemos que permanecer firmes en el camino del Señor por encima de las circunstancias. Aún cuando Jesucristo nos ha dicho que somos la iglesia, vamos a sufrir persecución. Porque la primera iglesia también lo sufrió. Vamos a sufrir muchas cosas, necesidades. Grandes hombres y mujeres de Dios sufrieron persecución en su tiempo. Y nosotros no vamos a ser la excepción. Vamos a sufrir, vamos a llorar muchas veces, pero al final va a valer la pena, porque enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Tenemos una esperanza maravillosa. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. El miedo te puede hundir, pero tenemos una promesa maravillosa de nuestro amado Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque estés cerca de la muerte, no tengas miedo, no tengas temor, porque tú estarás conmigo. Grato es a Jehová la muerte de sus santos. Te ama el Señor. Dios te ama tanto con un amor eterno que no puedes rendirte. Que no es que el Señor se haya olvidado de tus problemas, no es que Dios se haya olvidado de tu circunstancia ni de tu situación, sino que Dios tiene un tiempo perfecto. Y en el tiempo perfecto Dios traerá el socorro y el auxilio para ti. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Dios te tiene en cuenta. ¿Cómo no te va a tener en cuenta? ¿Cómo no te va a amar Dios? ¿Cómo no te va a amar si tú eres el precio de su sangre? De pronto las personas te pueden odiar, maltratar, porque a ellos no les cuestas nada. Pero a Jesús le cuestas el precio de su sangre. Le cuesta sufrimiento. Él te ha comprado para que tú seas una hija, un hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, dale palmas fuertes, fuertes, fuertes a nuestro Señor y ponte de pie, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias porque tú eres bueno. Padre santo, te agradecemos porque tú eres poderoso. Te honramos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Ayúdanos a resistir, Padre Santo, en los momentos difíciles. Cuando nos encontremos en el ojo de la tormenta, también queremos seguir alabándote. Cuando nos encontremos en momentos difíciles, queremos seguir adorando, bendiciendo tu santo y bendito y precioso nombre. Señor, oro por mis hermanos, por mis hermanas que están en esta noche con nosotros. Señor, oro por cada uno de ellos, porque la fe no nos falte, Señor. Oro, Señor, para que tú mismo puedas librar, Señor, y aquellos que nos ven también a través de las plataformas, Padre Santo, amado Rey. Oro porque cada uno de ellos, Padre Santo, pueda llegar tu palabra, Padre Santo, y redarguir cada vida y cada corazón, Señor. Oro para que tú mismo libres de enfermedades, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia, Señor. Y que nunca falte fe, Señor, a aquellas personas que están confiando en ti, Señor. Que no les falte la fe en medio de la tormenta, Señor. Socórrelo, Señor. Que llegue un consuelo de parte tuya, Señor, para que puedan seguir creyendo, tener esa fe viva, Padre Santo. Esa fe, Señor, que no avergüenza, Señor. Esa fe, Señor, firme por encima de todo, Padre amado. Oro, Señor, por aquellas personas que tienen necesidad de ti. Oro por estas personas, Señor, que tienen alguna enfermedad. Oro, Señor, por esas personas que están con cáncer, Señor. Personas que están necesitadas de ti, Señor, que puedan encontrarte, Padre amado. Porque para ti lo más importante, Señor, es la salvación del alma, Padre amado. Pero también, Señor, si es conforme a tu voluntad, libera su cuerpo de la enfermedad, Padre amado, conforme a tu palabra, mi Señor. Porque, mi Señor amado, tu tiempo es perfecto. Oro por aquellas personas que no tienen un lugar donde vivir. Oro por aquellas personas que están siendo perseguidas por causa de tu palabra. Oro por aquellas personas que están siendo marginadas por causa de tu palabra. Oro por aquellos hombres y mujeres que se están parando firme en este tiempo para llevar tu evangelio, por los pastores, líderes, Señor, ministros, mujeres y hombres de fe, Señor, que están caminando conforme a tu gracia y tu misericordia. Oro, Señor, para que haya hombres y mujeres valientes, Señor, que trabajen en tu viña, Señor. Padre Santo, porque tú eres el dueño de la viña, Señor. Por eso oramos a ti. Padre bendito, salva las vidas, Padre amado. Salva las vidas y los corazones, Señor, y lleva aliento en el nombre precioso de Jesucristo.